Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Estamos listos ya para dar inicio a la entrevista hoy con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema reconociendo nuestro poder. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿cómo están? Más que feliz de poder acompañarlos con ustedes y estar esta tarde deliciosa aquí platicando. Pues un tema muy lindo porque decía yo cuando recién presenté el programa que les teníamos muy buenas noticias. Si usted se siente débil, le voy a decir, no, usted es poderoso. Si usted siente que todo está cuesta arriba, no, usted puede. Usted tiene todas las herramientas adentro. Lo único que toca, Julita, es recordarlo. Saber qué son esos bultos, esas creencias que están como obstruyendo el paso o la mirada hacia esa nueva capacidad de poder hacernos cargo de nuestra vida. Toda esta semana los temas han venido en torno a la responsabilidad. Y hoy que ayer vimos con Vivian Solís largo y tendido sobre lo de la responsabilidad. El día anterior, ¿cuál fue, Judith? ¿Cuál? El tema anterior que atendimos, que antes de Vivi. Miércoles. Sí, que tenía también que ver con esto de cómo poder tomar las mejores decisiones para Julita, y hoy vienes tú con el tema de reconociendo nuestro poder. Pues está todo hecho, está todo armado y orquestado de una forma. ¿Cuál? Al victimismo. Con Silvia. Con Silvia Alvarado, el victimismo. Ayer fue lo de la responsabilidad y hoy toca lo del poder. Entonces, ya aprendimos cuándo y dónde y de qué formas nos hacemos víctimas. Vamos en tobogán, agarrando aviada. Me encanta y me parece. La verdad es que yo le contaba a Judith, desde que hablamos del tema, dije sí. O sea, siempre me apunto y siempre me encanta. Y ahora de verdad había un gusto muy especial en poder preparar el material. Y curiosamente, justo hablábamos antes de entrar a micrófonos que no hay casualidades y que no, ¿verdad? Y que cuando nosotros simple y sencillamente hemos aprendido a escuchar las señales, pues flojitos y colaborando nos va mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a entender que las situaciones y las experiencias que tenemos están para nosotros, empezamos a poder confiar y a abrirnos a escuchar en esas señales. Y no nos están avisando que las cosas van a estar mal, ni que van a venir enfermedades, ni que va a venir nada terrible. Lo que nos están haciendo es ayudándonos a volvernos estos maestros en poder leer lo que está pasando con nosotros y lo que está pasando en nuestro mundo. Y esa es una parte, piensen en alguien que está aprendiendo a manejar un barco. Necesita volverse repilas en identificar qué quiere decir ese tipo de ola, qué quiere decir ese tipo de nubes, qué quiere decir dónde está pegando el sol ahorita. Los vientos, ¿sí? Y todas las experiencias vienen para que nosotros podamos realmente desarrollar maestría y volvernos super pilas en poder hacer lo que podemos hacer y dirigir esa barca hacia donde lo querramos llevar. Y pues algo así va pasando con esto, ¿cierto? Cuando vamos teniendo esa secuencia de programas y vamos teniendo también esa secuencia de temáticas, hay una cosa que a mí me gusta muchísimo y es que era cómo reconectamos, cómo reconocemos nuestro poder. Y el es parte esencial, porque quiere decir que, número uno, siempre ha estado dentro de nosotros. Hace algún tiempo subí una publicación que decía, es que dentro de la semilla, de una semilla está toda la información necesaria para que crezca la ceiba. Es una semillitita, chiquitita, que ahí tiene todo lo que necesita para poder pasar por el desarrollo personal,
por el crecimiento personal que lo haga cumplir lo que ya viene a hacer. ¿Dónde es que las personas empezamos a trocearnos la vida? Es que cuando está creciendo esa ceiba linda y divina, empezamos a decir, ¿y dónde están las manzanas? Pero es que el de la par tiene manzanas. ¿Dónde están mis manzanas? Ah, no, van a ser naranjas, pero decime que van a ser naranjas y ojalá que estén dulces, porque el de la par tiene naranjas, ¿verdad? Y empezamos a estresarnos y a decir, ¿pero por qué con lo que yo estoy creciendo no se ve como los demás? Entonces, de plano, hay algo malo en mí, ¿verdad? Y ya empezamos a decir, va, lo que pasa es que tengo que esforzarme, tengo que hacerme crecer como los demás están creciendo, ¿verdad? Porque entonces yo voy a estar bien. Y empezamos a deformar nuestro desarrollo natural. Y empezamos a querer convertirnos en todas las cosas que no somos. Queremos empezar a convertirnos en esas piezas de rompecabezas y a doblarnos como sea necesario para caber en un lugar que no es nuestro, es de alguien más. Entonces, me encanta escuchar los temas que han tenido, porque una de las fases que he aprendido a agradecer de este desarrollo es la fase del dolor. Y es la fase en la que sentimos que todo nos está yendo mal, ¿verdad? Y en la fase que no nos gusta y muchas veces es la fase que más nos duele. Pero sin esa fase, sin esa experiencia de dolor, sin esa frustración, sin esa impotencia, sin ese momento que nos hace poner rodilla al suelo o que nos hace levantar la mano para pedir ayuda, no empezaríamos el proceso de reconocer nuestro poder. El recordar, que me recuerdo cuando aprendí con Montserrat Gascón, lo de recordar, el core, decía ella en francés, es el corazón. Y el recordar es reconectarnos con el corazón, es ir hacia ahí, porque ¿cómo simbolizamos el amor, Julita? Con un corazón. Sí. Cuando tú dices mi, yo, te tocas qué parte, la rodilla, la nariz, la oreja, no, el corazón, acá al centro. Entonces, cuando empezamos a vivir y a funcionar desde esa parte, a pensar, a tomar decisiones, a hablar más amoroso, todo, entonces empezamos poco a poco a recordar quiénes somos. Y ahorita, en lo que te escuchaba, estaba yo buscando, tengo una imagen que te la quiero mostrar, que es maravillosa, porque es una semilla, precisamente, que está germinando, pero ¿qué es lo que hay dentro de la semilla? Es una mujer que está en forma de, como de feto, es una mujer adulta, que está en forma de feto. En posición fetal. Sí, en posición fetal, germinando. Entonces, se me hace tan simbólica para poderla compartir hoy con ustedes. Judith, ¿usted no la tiene? Entre las... no, pero le pregunto porque, para no distraerme aquí buscándola, es de lo del telar. No sé si tiene esa imagen usted entre eso, porque es de esas imágenes lindas, y si no la busco en el corte, porque es muy lindo, es muy simbólico. Y así es como estamos. A menos que nuestra esencia no renunciemos a todo lo demás, porque cuando tú mencionabas a la semilla puede pasar en una bolsa, en una gaveta, años, y ella no tiene prisa. Ella ahí está, con toda la información adentro. Pero cuando tú la tomas, cavas un agujero en la tierra, la colocas, le echas tierrita encima, la riegas, la cuidas, le pones un cerquito, germina, va creciendo, y depende de lo que es, se va desarrollando en lo que es. Si es naranjal, pues se convierte en un hermoso naranjal y va a dar naranjas, o si es manzanal o peral o lo que sea. Si es una ceiba, lo que sea, el roble, trae cada semilla su propia información, no corre prisa, es nada más. Pero para ese proceso, la semilla renunció a ser semilla para convertirse, para germinar, para ser planta, para después ser árbol.
Y ese estallido donde deja de ser una cosa para pasar a ser otra, si le duele yo no lo sé, pero a nosotros los humanos sí nos duele muchas veces el crecimiento. Uf. Hasta a ti, yo no sé, tú tan alta como eres, hablando físicamente, uno de Los mis dolores de rodilla. te pasó. Por supuesto. Alejandro, mi hijo, que midió 1,87, él lloraba, amanecía días, pegaba de gritos del dolor de huesos porque como que crecía en la noche un montón y entonces al día siguiente no se podía ni parar. Sí, entonces nosotros los humanos tenemos ese dolor corporal o físico y también puede ser a través de cuando vemos la vida como problema, como situación en contra, duele. Sí. La resistencia duele. Sí. Pero la planta germina, se hace plantita, necesita de cuidado, sol, agua y protección. Se va fortaleciendo, sigue creciendo. Si es un árbol, si es un roble, la madera se va haciendo, va teniendo sus capas, va tomando su estatura, va siendo roble, vive para ser roble. Sí. Y cada etapa, si se tiene que quedar sin hojas en el otoño, lo vive como una etapa. Sabe confiado que en la primavera le vuelven a salir las hojas, hablemos de las jacarandas. Ajá. Y no está, ¿cómo? ¿Por qué el rosal no le pasa eso? Quede al pelo, no miren la cantidad de flores linda que soy yo y cómo me pasa eso. No se anda poniendo tape para que no se caigan las flores. ¿Sí? No, ni las hojas. No se aferra. No se aferra. Confía en su naturaleza. Y nosotros, conforme vamos recordando esa capacidad del poder que tenemos, Julita, cuando vibramos y vivimos desde la esencia de quien realmente somos, podemos ir viviendo también nuestras estaciones. Y creo que nuestras estaciones las vivimos más conforme a la edad. La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pues una cosa que a mí me ha parecido muy interesante es que este proceso de reconocer nuestro poder también tiene esas fases. También, porque, ojo, esto no quiere decir que yo pasé por una fase de dolor en un momento y no voy a volver a pasar por esa fase. Por eso dice que somos como las cebollas que tienen capas y que vamos capa por capa, vamos ciclo por ciclo. Y una de las cosas que creo que nos puede ayudar mucho es entender que vamos a pasar por esos ciclos muchas veces y que no es que estemos haciendo nada malo y no es que fallamos y por eso nos regresaron y nos perdimos el año y por eso estamos repitiendo. No, simple y sencillamente es parte del proceso. Ayer hablábamos con una amiga que es psicóloga también y yo le digo, mira, yo estoy segurísima que hay otras vidas. Para empezar, porque siento que en esta, yo fácil he muerto unas 100 veces, ¿va? Me he sentido morir. Han habido situaciones en las que uno siente esa oscuridad y ese miedo de no ver salida y ese terror de verdad sentirnos tan débiles y tan impotentes ante las situaciones y que como que se quedaron unos sin aire. Sí, yo me he sentido, yo sé que en esta vida yo me he muerto 1000 veces y cada vez viene un nacimiento nuevo y cada vez, o sea, yo lo sé, lo tengo clarísimo, yo no soy la misma Julita de hace un año, de hace 5 años, de hace 10 años, menos. Sí siento que cada vez hay algo de lo que siempre me ha acompañado que tal vez ahora es más fácil identificarlo, ¿verdad? Como que una de las cosas que vamos haciendo en estos procesos, en estas etapas en las que pasamos por ese momento difícil de dolor, de frustración, y esto lo digo y lo aclaro porque es bien fácil ver a las personas y decir, de plano ese sí sabe cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? De plano ese sí sabe cómo es que se monta la bicicleta y nunca se cayó. Cuando a la hora de la hora, todos hemos pasado por ese proceso y lo vamos a seguir pasando, Carolina, ¿verdad? Algunos empujones y otros voluntariamente renunciando.
Así es. Si lo vamos a pasar de una forma consciente o inconsciente, ahí es donde podemos nosotros elegirlo, ¿verdad? Vas a ver diferente, vas a ver diferente. Va a ser totalmente diferente. Un poco lo que decíamos hace un momento. Si nosotros tenemos y tomamos la conciencia de empezar a identificar las señales, a empezar a conocer el proceso, vamos a dejar de pelear con lo que es. Yo les contaba ahora que venía, que no me quedaba más que reírme porque no podía sacar el carro y fue toda una confusión y fue toda una cosa que a mí me pareció re chistosa. Hoy, hace 3 años, hubiera venido con un dolor de estómago. Hubieras trinado. Y lo más seguro es que un par de veces de repente me hubiera medio chocado ahí por venir rapidísimo, ¿cierto? Pero ahora de verdad que me pareció súper chistosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar que viene el cierre de un ciclo, flojitos y colaborando, ¿verdad? ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos elegir tener esa posición ante esto? Porque si yo estoy en una etapa en mi vida en la que estoy identificando que va a venir un cierre en las relaciones que tengo, si va a venir un cierre en el trabajo que tengo, si va a venir un cierre en la identidad que me he formado hasta ahora, ¿sí? Yo puedo pasar ese proceso, a veces de incertidumbre, a veces de dolor, a veces de ese vacío, pero lo voy a poder pasar en más paz. Y por eso es que me encanta pensar que vamos a empezar este programa aclarando eso, que no es que esto sea como uno dice, ay, es que se graduó del colegio y ya nunca va a volver a regresar al colegio. Pues no, al colegio no, pero sí va a empezar otro ciclo de aprendizaje y va a ir a la U a estudiar y va a empezar otra vez en primer año, en segundo año, en tercer año y se va a graduar de la U y después va a empezar otro ciclo de aprendizaje en otro lado. Y este recorrido de ser desde aprendiz hasta ya más o menos poder, hasta ser súper pilas y poder llegar a ser maestro y enseñar a otros. Ese también es un ciclo que lo vamos a repetir muchísimas veces en la vida. Entonces, lo primero es entender que cuando estamos reconociendo nuestro poder, no es una cosa que se haga una vez en la vida. La vamos a hacer muchas veces. Vamos a tener muchos ciclos de reconocer nuestro poder. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo del libro de la Cábala, que habla de cómo lo que nosotros venimos a hacer a este mundo es a quitar los velos que no nos permiten acercarnos a la luz, que no nos permiten tener la experiencia clara y directa de la luz. Pero ojo, que también es muy amable en decir que ese no es un proceso que se da de la noche a la mañana, que lo dice clarísimo, que no podemos idealizar y querer decir que ese es un proceso que hay que hacerlo por completo y que tenemos que emprender esa lucha para quitarnos todos los velos de un solo, porque también nos hace ver que esos velos están ahí por una razón. Están ahí también para cuidarnos a nosotros. Que si estuviéramos expuestos de una forma tan directa y tan cruda a una luz para la cual no estamos preparados para recibir, sería más dañino que beneficioso. Entonces la invitación en esto es a saber que van a ser ciclos, que no pasa nada si los repetimos 50, 60, 100 veces en una vida, que es parte del proceso y que cada uno va a tener su collage, su buffet de experiencias y de emociones de las cuales podemos disfrutar el proceso. Me haces pensar ahorita al escucharte sobre el acercarnos a la luz. Uh-huh. Digo yo, ok, lo podemos ver así, pero viene de dentro de mí otra idea y es
yo no me tengo que dirigir a ningún lado para ir hacia la luz. Yo soy luz. Yo cohabito en la luz, porque ese es el origen. Sí. Entonces, le puse, es como que encienda ahorita una linterna y le pongo una chamarra y le pongo una chumpa y le pongo un saco y le pongo una silla y después una mesa y después así le voy poniendo muchas cosas encima y la luz, obvio, se va a ir opacando. No se ve. Hasta que ya no se mire nada. Así es. Entonces, la cosa es, la luz de fuera me puede deslumbrar. Nos pasa cuando manejamos un carro. Ojo, cuando te encandila la luz de fuera y te puedes ir hasta estrellar. La luz interna no encandila. Es la que es como el carro. A mí me encanta esa analogía porque desde dentro uno controla el botón donde luz baja, luz alta, la palanca, y va uno, los silbines están uno a cada lado para poder hacer ancha la mirada de hacia dónde vamos. Entonces pienso que más allá de acercarnos hacia la luz, porque ya somos luz, es dejarla fluir. Y la cosa es, no es como una descarga de alto voltaje, sino que es mi luz va a ir brillando cada vez más conforme yo deje de estorbarle a la luz. Y el ego, que es el vehículo a través del cual mi alma se mueve, puede ser mi aliado. Yo creo que somos seres tan perfectos que nos dieron hasta esa herramienta para que pudiéramos relacionarnos con la dualidad, para que estuviéramos un ratito dormidos y creyendo cosas que no somos, pero el viaje, el camino, dice, la felicidad no es la meta, es el trayecto, que lo que te toma llegar hacia la meta, ahí es donde estaba la felicidad, por eso disfrútala. Entonces, es cuando tú vas encontrando que tú eres el obstáculo, tú eres la luz, y tú eres el obstáculo para verla, porque viene de tus creencias, de tus pensamientos, de tu lenguaje y de tu ser y tu dejar de hacer, o sea, viene de todo. Vienen los obstáculos y del peso y el valor que le dimos al ego y que creemos que hay que vencerlo, que hay que conocerlo, que hay que conquistarlo o anularlo. No, si es tuyo, es parte de ti. Yo siempre digo, el ego es como la piel. Y él está como los problemas y las situaciones nosotros, a tu servicio. No está por ti. La vida no está por ti. La vida no está en contra está para ti. O sea, la vida está para ti. La usas y creces o la usas y te complicas. Pero está para ti. Entonces digo yo, Dios santo. Pero como nosotros no somos como el roble, sino que nos estamos fijando mucho en, ¿y ella por qué? Y él, es que no se vale. Y él, pero ¿viste lo que hizo, lo que dijo? No, pero es que eso no es correcto. Eso socialmente, moralmente. Y lero. Así es. Dios santo. Dale pues. Y esa es una entretente afuera. Y así es. Y esa es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho, porque hace poco empecé otro proceso como de coaching en mí, porque yo decía, ¿cómo así? Como que está un poquito desordenado el asunto. Espérate, ¿cómo así que eras psicóloga, pero luego te formaste como psicoanalista, pero luego coaching? Y para los que están como no están tan dentro de esto, son elecciones bastante contradictorias, ¿verdad? Pero ¿cómo así luego que siempre has tenido como este push y este empuje y te encanta el tema del emprendimiento y las empresas? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque se oye como un poco disperso el asunto. Y una de las cosas que me ha ayudado muchísimo este proceso es poder encontrar qué disperso para quién. ¿Quién dice? ¿Quién dice que eso es disperso? ¿Quién dice que eso es opuesto? ¿Quién dice que hay contradicciones ahí? ¿Quién dice? Uno mismo. Así es. Y entonces, bueno, ¿quién dice que nosotros deberíamos salir y hacer una elección en nuestra vida y dedicarnos a lo que el título dice que te puedes dedicar y los confines que eso va a poner a lo que tú podés hacer con eso? Hace poco, por ejemplo, lo hablábamos con una de los psicólogos de Prosame,
Y decía, no, lo que pasa es que solo puede haber niños porque si su título dice que es para niños. Y le digo, ¿quién dice? ¿El título? No. ¿Cuántos límites se pone uno a sí mismo? ¿Cuántos límites nos ponemos? Y esa es una de las cosas que me encantaría que las personas que están escuchando el programa puedan empezar a identificar qué puntos en su vida les están generando frustración, qué puntos les están generando dolor, qué puntos les están generando incomodidad, qué puntos en su vida les está quitando la paz, y que evalúen cuáles son las partes que están en conflicto, porque les voy a contar que una de las cosas que va a estar siempre como raíz de ese conflicto es porque hay un choque, hay una confrontación entre algo interno nuestro que está buscando salir, buscando ser expresado, y algo que le está diciendo que no debería hacerlo, o por lo menos no debería hacerlo por ahí, o por esa forma, o de esa manera. Y este es perfectamente el ejemplo del zapato cuando somos chiquitos, que ya nos están empezando a quedar pequeños los zapatos. El problema no es mi pie. Yo no voy a renegar es que ¿por qué me crece tanto el pie? Pues a veces cuando uno está en la adolescencia y que es todo deforme, tal vez sí, pero sí, es que es cierto. Ay, sí, mi papá encima de todo me decía que parecía que podía dormir parada, porque lo primero que me crecieron fueron los pies, ¿sí? Pero es tan solo natural, ¿sí? Que si yo voy a hacer del tamaño que voy a hacer, las cosas tienen que ir creciendo por partes, ¿cierto? Entonces, cuando los zapatos nos empiezan a quedar pequeños, ahí es donde surge el problema, porque antes estaban nítidos, antes estaba súper bien. Exactamente lo mismo va a pasar con las áreas de nuestra vida. ¿Qué área me está apretando? ¿Qué área me está dando malestar? ¿Qué área ya te incomoda? Incomodando, así es. Y es porque hay algo de mí, algo de lo que está dentro de mí, que está en un proceso de expresarse de una forma, lo más seguro es que más grande o más allá, o tan simple y sencillamente de una forma distinta a lo que había construido en esa área. Pensemos, por ejemplo, en lo laboral. ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a sentir que un trabajo ya no me gusta, ya no me llama, ya es un esfuerzo para mí levantarme y hacerlo? Y decimos, pero si al inicio era tan chilero y me ilusionaba tanto. Y pensamos que está mal porque nosotros tan malagradecidos que estamos siendo por ese trabajo. Ahora, ¿qué pasa si nos damos el permiso de reconocer ese malestar? Y de verlo, de ver qué es lo que está pasando. No desde decir, ala, qué mal agradecido que sos, o ala, vos solo peros le estás buscando las cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos la oportunidad de, que esta es como la segunda fase, ¿cierto? Cuando ya podemos ver nuestro dolor y entender que ese malestar está para nosotros y que tenemos la capacidad de leer ese malestar, que es el umbral de la puerta que nos va a permitir accesar a esta parte de acercarnos cada vez más a nuestro poder. Es como que yo tengo la capacidad de salirme del laberinto, ¿verdad? De este juego del laberinto, y ver el laberinto desde arriba. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de ver el laberinto desde arriba, lo que vamos a tener es una experiencia como de curiosidad. Cuando ya logramos salir de esta experiencia de decir, a la gran, es que otra vez me topé con este tipo de pareja, es que a la gran otra vez me está pasando esto en el trabajo, es que otra vez estoy metida en las mismas discusiones con mi familia de toda la vida, ¿verdad? Y empezamos y es usual que reneguemos de lo que pasa afuera.
Cuando eso ya se desgastó lo suficiente y ya nos cansa lo suficiente, y es cuando nos atrevemos a pedir ayuda, y es cuando nos atrevemos a activamente buscar una forma distinta de vivir la vida, porque ya no más, ¿sí? Cuando podemos pasar esa noche oscura que le decimos en el coaching, ahí puede ser que vayamos a terapia, puede ser que busquemos terapias alternativas. Cuando nosotros activamente empezamos a buscar una forma de sanar dentro de nosotros, ese es el momento en el que pasamos a la segunda fase de reconocer nuestro poder. Y es cuando empezamos a tener la conciencia de decir, no es que a vos se te active la misma película una y otra vez. Es que ante el mundo de posibilidades, tú elegís casi siempre las mismas. Y si tú elegís casi siempre las mismas, eso es lo que luego vamos a conocer como un patrón. Porque ya sabemos que primero pasa esto, luego yo elijo, por ejemplo, primero pasa esto, que es la oportunidad de trabajo. Entonces yo digo, pues no es el que más me gusta, pero ahí hice mi primera elección. Voy a la entrevista de trabajo. Pues no me ofrecieron el sueldo que yo quería, pero ahí hice mi segunda elección. Y cuando nosotros vamos marcando todas estas elecciones y vamos sumando elecciones y nos damos cuenta que las mismas tipos de elecciones nosotros lo hacemos en el trabajo, en la pareja, en todo lo demás, empezamos a darnos cuenta cómo tan solo es lógico que sintamos que vivimos la misma cosa una y otra vez. Pero además de que nos podemos dar cuenta de que es lógico vivir eso, también lo podemos hacer desde la experiencia de decir, es que no tiene nada que ver con lo que pasa afuera, soy yo. Ahí me puedo ver yo haciendo la elección. Y esto ya es como cuando uno ve una película por segunda o tercera vez, que uno dice, no, ahí no tenés que meterte, ¿verdad? Y se recuerda, no, bueno, sí, ni modo, se va a meter ahí porque si no, no sería la película. ¿verdad? Acabaría la película, así es. Pero entonces cuando nosotros estamos en esta segunda fase, en la que tenemos la capacidad de observarnos, hacer elecciones, les quiero decir que esa es una segunda señal que empezamos a tener para reconocer nuestro poder. Porque nos damos cuenta que la situación va a ser lo que es. Pero es en ese segundo en el que yo decido, ahí esa es una de las demostraciones, una de las puestas en acto de mi poder personal. Porque así como yo elijo eso, yo puedo elegir distinto. Con la exacta misma facilidad. Así como yo elijo eso, puedo elegir distinto. Y ahí a la hora de elegir, Julita, no sé cuánto esté en la mente la fantasía de que, ok, me voy a atrever a elegir. Voy a estar consciente de mis elecciones, pero quiero acertar. No quiero correr riesgo, porque no voy a permitir, no lo voy a tolerar, no lo voy a saber manejar el error, el fallar. Entonces, dice uno, ¿y cómo? ¿Cómo saber si mi decisión es la correcta? No hasta que no la tome. No lo vas a ver. Puedo evaluar, si no soy tan acelerado, tan reactivo, y soy un poco más a responder más que a reaccionar, puedo tomarme el tiempo y valorar escenarios. Sí. Y suponer resultado A, resultado B, resultado C. Pero están en mi mente. Sí. ¿Qué me garantiza que va a funcionar cuál de esas tres opciones? Nada me lo garantiza. Si no corro el riesgo, ¿cómo lo voy a averiguar? Tengo que correr el riesgo. Pero mientras más mesurada o madura sea mi elección, más chance hay a triunfar o a acertar. Entonces ponía yo aquí, si mi poder me da las dos opciones, porque puedo decir sí, puedo decir no. Con cualquiera de esas dos puedo errar, con cualquiera de esas dos puedo acertar.
lo lindo de más allá del resultado es que me estoy haciendo responsable. Así es. Y entonces, el poder, o sea, creo que la responsabilidad, el responsabilizarme, es el ingrediente vital de mi poder. A ver, es que para mí, ¿cómo diferencio yo responsabilidad de culpa? ¿Sí? Responsabilidad es cuando yo tengo la conciencia, tengo la claridad, tengo la experiencia misma de mi poder. Cuando yo vengo y digo, si yo empujo este vaso, ese vaso se va a mover. Yo soy responsable de que este vaso esté donde esté, porque yo lo moví, nadie más lo movió. ¿Qué quiere decir? Si yo soy responsable de dónde está puesto el vaso, es porque fui yo la que tuvo el poder de moverlo. La que accionó y con esa acción hizo y tuvo un impacto en algo que está fuera de mí. Y esa es la noción de responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad y entre culpa? Y es que yo no tengo la capacidad de ver el vaso donde está y de conectarlo con esa paz y con esa sensación de poder personal. Yo con lo que lo conecto es con el miedo de decir, hice algo mal. O con el miedo de decir, las personas no van a estar contentas con lo que hice. No funcionó. O no funcionó, o eso no debió haber sido así. Cuando está del lado de la culpa es porque yo no estoy conectando con el poder personal. Yo estoy conectando con el miedo de que yo podría estar haciendo las cosas mal. Pero solo quiero que se den cuenta que esto es como que si uno tuviera un falso enchufe, ¿verdad? Que yo en lugar de, como en estas caricaturas que ponían, por ejemplo, que estaba la fábrica que producía chocolates, ¿verdad? Y entonces estaban estos sinvergüenzas, los de la caricatura, que torcían un pedazo del tubo y en lugar de que eso fuera a dar a donde tenía que seguir, iba a dar y ellos se comían todo el chocolate, ¿verdad? Por ejemplo. Exactamente lo mismo pasa con la responsabilidad y el poder o con la culpa y el miedo. En lugar de que mi atención pueda tener esa línea directa entre el impacto que yo tengo, el resultado que yo doy y mi sensación de poder personal, si no tenemos cuidado, ahí se hace el juego y eso alimenta el miedo en lugar del poder, ¿sí? Siempre que estemos nosotros sintiendo culpa o siempre que estemos sintiendo que no está en nuestras manos, es que ahí hay un enchufe mal puesto. Ahí hay un tubito que cruzaron y que está alimentando el miedo en lugar del poder. Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Simple y sencillamente hasta que estemos dispuestos a cuestionarnos que las cosas son así. Porque yo puedo venir y decir, ala, es que yo soy la que siempre me queda poquito y nunca hay suficiente para mí. Y ay, pobrecita yo, y esa es mi historia, y es que nunca hay suficiente para mí. ¿Y por qué será que eso es para mí? Tal vez porque yo de chiquita cometí este error y entonces... Y yo puedo alimentar y alimentar y alimentar esa historia por la cantidad de tiempo que elija hacerlo. Hasta que llega el momento en el que yo puedo decir, ay, ¿saben qué hay mucha? Ya, no más, no me importa. No me importa si de chiquita hice esto, no me importa si siempre he vivido así, no me importa. En este momento digo, ya no más. No sé cómo se hace, no sé cómo se logra y no necesito saberlo para poder decir basta a esta historia y basta a esta victimización y basta a este sentimiento de culpa. Y esa es una elección importantísima. Y me encantaba cuando usted decía, lo que pasa es que eso se puede hacer cuando se toma responsabilidad. Y sí,
el poder, la elección y la responsabilidad, pensemos que son distintos momentos del mismo ejercicio. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta, ¿verdad? Cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta, ahí hay 1000 músculos que se ponen en acción. Los de una pierna, pero también los de la otra pierna, pero también los de la espalda, pero también los de los brazos. Y todos tienen que encontrar una forma armónica de funcionar para que no me caiga. Y al inicio no es tan fácil. Al inicio me subo y esta pierna se mueve muy rápido y esta otra se mueve muy lento y empujé demasiado con las manos y el freno se me fue de extra y entonces di vuelta y me caí, ¿verdad? Y hay un proceso, pero eso es una de las cosas que estaba hablando y que me gustó que lo mencionara. Es que no lo vamos a aprender si no lo hacemos. Si no tomamos esa responsabilidad, no vamos a tener experiencia de poder. Y no necesitamos tener la maestría de un solo. Vamos a estar en ese proceso en el que, como lo decíamos, de esta observación, de esta curiosidad, de esta cuestión de decir, mira, es que ahí es donde, cuando te dicen eso es cuando te enganchas. ¿Y qué pasaría si en lugar de engancharte reaccionas de una forma distinta? Vamos a probar, ¿verdad? Y va a ser un proceso que no se trata de ganar o perder el año. No hay buenas notas ni hay malas notas. De cada una de las veces que podemos pasar por ahí vamos a aprender, porque nos va a dar información. Venía escuchando, no me acuerdo dónde era, que decía, decía, el universo no juzga tus acciones. No juzga, no es ni bueno, no ve ni buenas ni malas las cosas que tú haces. No ve ni buenas ni malas las cosas que tú deseas. No te está castigando. Eso lo hace uno con uno. Eso es lo que uno cree que pasa. Es uno con uno mismo, no es el universo. No es el universo. Es uno el que viene y dice que, ¿por qué me enfermé si yo tan bueno que he sido? Como que si la enfermedad fuera un castigo. Y como que si yo hiciera las cosas, entre comillas, buenas, entonces eso debería de funcionar como un escudo para el sufrimiento y para el dolor. ¿Quién dice? ¿Cuántas cosas que están dentro de nosotros por ser dichas y hechas no las dejamos encapsuladas porque no sabemos en el diccionario de la sociedad si van a estar mal vistas o bien vistas, cuando no tienen nada que ver con eso? Entonces, cuando nosotros estamos en esta segunda etapa del reconocimiento del poder, cuando podemos ver desde arriba cómo es que hemos tomado nuestras elecciones y tenemos una perspectiva distinta, lo podemos vivir a veces sí con el decir, ni modo, mira esta mensa, va, ahí va, otra vez eligiendo, va. Estabas en una cena, te sonrieron 3, no, vas y le sonreís de vuelta al mismo de siempre, ¿verdad? Y ya podemos ver entonces cómo nuestras elecciones tampoco no son ni buenas ni malas, son las elecciones que hacemos en ese momento, ojo. Las podemos hacer de una forma consciente o inconsciente, ¿sí? Y cuando las hacemos de una forma inconsciente, es cuando, no sabemos ni de dónde salió, ¿por qué paro así? Esto tan raro. Esto ha de ser por el destino. Es que esto ha de ser lo que me va a tocar vivir a mí, ¿verdad? Porque yo no hice nada para que me pasara esto. Ahí nos podemos dar cuenta que lo estamos haciendo inconscientes, lo estamos haciendo mientras estamos dormidos. Y por eso lo único que eso dice es que no podemos reconocer nuestra responsabilidad, que es un sinónimo de decir no podemos ver la mano de nuestro poder actuando ahí. Otra cosa ahí, Julita, el poder creo que es algo que está mal comprendido. Sí. O se ha abusado de esa acción o de esa fuerza, bueno, es que no es fuerza, el poder es otra cosa. Está mal visto.
porque es por eso mismo, porque se ha abusado. Entonces decimos, uy, no, si ser poderoso o tener poder es someter a otros, es volverse uno malo, o es volverse uno tramposo, o es volverse uno... Porque estamos hablando del poder en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, no, ni el poder es fuerza, ni el poder es algo que corrompe. Ajá. El poder es algo con lo que nacemos. Así es. Pero creo que tiene que ver con la integridad, con la congruencia, con estar alineado, o sea, con pensar, hablar y actuar de la misma forma, con ser auténtico, con ser espontáneo, con recuperar tu capacidad de asombro, con todo eso, con dejar de dar las cosas por sentado, que así es como tienen que ser. Entonces, mientras más te conectas de nuevo con tu esencia, que es lo que veíamos con Silvia el miércoles, para dejar de ser víctimas, veíamos la importancia de reconectar con la esencia del ser humano. Y a más capacidad de reconexión y de recordación, más esencia y más poder. Sí, lo que pasa es que, cabal, después de que tenemos esta experiencia de decir, y me empiezo a dar cuenta que no es que la vida me esté castigando porque otra vez estoy en estas. O está cuesta arriba. Y me empiezo a dar cuenta que no es lo que a mí me toca vivir, sino que soy yo la que estoy eligiendo esto. Y empiezo a tomar conciencia de que no es que la situación me domine a mí, sino que yo genero las situaciones, yo genero la realidad a través de las situaciones y de mi respuesta ante las situaciones. Cuando eso empieza a suceder, hay algo que pasa, y es que empezamos a darnos cuenta de la libertad que viene con ese poder. Y podemos pasar por una etapa en la que esa libertad nos asusta, porque entonces no sabemos qué hacer. No sabemos si lo que vamos a elegir va a estar bien o va a estar mal. Porque se confunde con el libertinaje. Porque se confunde con el libertinaje, por supuesto. No es porque para muchos podemos tener comprendido, Julita, que libertad es hacer lo que me da la gana. Ajá, así es. A ver, y ojo, que lo que me da la gana va a ser malo, ¿verdad? Podemos creer que esto de hacer lo que me da la gana necesariamente tiene que ser algo malo o tiene que ser algo en contra del bienestar de alguien más. Pero a la hora de la hora puede ser que lo que a mí me da la gana sea algo muy bueno para todos, ¿cierto? Pero solo revisa la intención. Exacto, revisa la intención. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esta conciencia de que somos capaces de generar ese cambio, cuando empezamos a montar la bicicleta y luego nos damos cuenta que ya no nos caemos. Y no solo eso, sino que además de poder ir en la calle donde está bien planito y donde ya pasaron los de la colonia llenando hoyos y ya podemos ahí porque ya alguien pasó antes que nosotros y ya hizo un camino. Cuando nos damos cuenta que no solo eso, sino que ahora somos capaces y tenemos la destreza de agarrar esa bicicleta y salirnos del camino y meternos a la montaña. Porque podemos irnos y hay piedras y no importa, y hay tronco tirado y no importa. Y yo tengo la destreza para llevarme a donde yo quiera. Es tan solo natural que tengamos el miedo a que, ¿y si no sé cómo regresar? ¿Y si me pierdo? Entonces, nuevamente, se dan cuenta cómo ahí, sin querer, podemos empezar a alimentar el miedo otra vez. Y es donde decimos, no, espérate. Entonces no te alejes mucho. Entonces te mantienes cerquita. Y no estoy juzgando que esto sea bueno o sea malo. Simple y sencillamente, lo que quiero remarcar es que cuando empezamos a conectar más con nuestro poder interior, empezamos a depender menos de ser mandados por la sociedad. Y una de las partes que empieza a pasar es que
empezamos a encontrar en esa libertad que la sociedad ha sido como un referente para nosotros, que es lo que nos dice para dónde movernos. Y cuando vamos perdiendo eso, podemos tener esta experiencia de decir, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Sí? Es, por ejemplo, no sé si se recuerda esta película de Seabiscuit, de un caballo de carreras. ¿Sí? Sí, sí. Y es un caballo de carreras que en su proceso de recuperación lo mandan a correr en el campo, porque era un caballo de carreras que había corrido únicamente dentro de una pista de carreras. Y entonces resulta que únicamente sabía cruzar para un lado, si ahí solo se cruza para la derecha, ¿verdad? Y usted que monta caballo y yo sabemos que los caballos tienen galopes distintos para el lado al que van. Si uno va a cruzar a la derecha, el galope del caballo es con la mano derecha por delante, o si va a galopar hacia la izquierda, hay un cambio de galope. Por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con este caballo que solo había galopado siempre para la derecha? No sabía usar su galope a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Cuando vienen a este caballo y lo sacan de la pista de carrera, lo llevan a la naturaleza, solo usa el galope derecho y solo sabe cruzar a la derecha, ¿sí? Porque no sabe hacer uso de ese espacio de libertad. No ha generado esa destreza, pero no quiere decir que no la pueda generar. Y ahí es donde viene esta parte de Silvita de mientras más conectados estemos con nuestra esencia, más vamos a saber nosotros qué es lo que esa información que venía en nuestra semilla y qué es lo que nos va a servir como guía para orientar entonces hacia qué vamos a poner nuestro poder. Y ese es el propósito. Cuando nosotros tenemos la capacidad de conectar con nuestra esencia, de escuchar nuestra esencia, de saber que somos mucho más allá de lo que la sociedad nos ha dicho que venimos a hacer, tenemos la capacidad de traducir los datos que vienen en esa semilla y saber qué es eso que venimos a dar. Y esa se vuelve nuestro nuevo GPS. Ese se vuelve nuestro nuevo mapa. Eso es lo que nos deja clarísimo la diferencia entre libertad y libertinaje. ¿Sí? Porque nos deja clarísimo que podemos movernos hacia donde querramos, siempre y cuando no hagamos daño a los demás, ¿verdad? Siempre y cuando sea algo auténtico. Yo siempre les digo, ¿cuál es el profundo deseo de su corazón? Y se los prometo con toda confianza que cuando es un profundo deseo del corazón, siempre es un deseo de bienestar para general. El nosotros, y es para el nosotros. Es para el nosotros. No es para el mí. No es, nunca es para el mí ni para el tú. Nunca va a ser para ti aunque me sacrifique yo. No, nunca. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en la esencia de cada uno de nosotros. Y en la medida en que vamos teniendo esa experiencia, lo que va pasando es que nos vamos sintiendo más cómodos y más diestros para hacerlo. Y por eso es que yo siempre digo que no es lo mismo saber que yo tengo poder a ser poderoso. Porque el ser poderoso no es algo que se sabe, no es algo que se entiende, es algo que se hace. Es una práctica. Yo todos los días pongo en práctica mi poder. Y todas las personas que nos están escuchando, todas, los que se sienten atrapados en la situación en la que están, los que sienten que no salen de las mismas, los que sienten, como dice Raymond Samson, no existen deseos, solo existen deseos satisfechos. Solo existen deseos satisfechos. Todo lo que yo he deseado es lo que estoy viviendo. Es lo que he sido. Si lo he deseado de una forma inconsciente, por eso es que yo no estoy contenta con lo que estoy satisfaciendo, ¿verdad?
O si lo deseo de una forma consciente, tengo la paz de saber de dónde viene eso. Sí, yo creo que el poder está en fusión total con el ser. Y a más capacidad de ser, más poder para el desempeño, para lo que sea que vayamos a hacer. Hacer con H. Así es. Es siendo. Venimos a ser. Sí. Ser con S mayúscula. Sí. Entonces solo seamos la mejor versión Julita de Julita y Carolina de Carolina para poder tener acceso a eso con lo que fuimos creados, a eso con lo que viene en nuestro programa de lo que nos toca experimentar en la vida. Los años que vayamos a estar es siendo y podemos ir con más facilidad respetando lo que cada uno vino a hacer. Así es, lo que cada uno vino a hacer, y por eso es que ahí fue donde yo le encontré un poco de sentido a esto que yo le decía de cómo así que te gustan cosas tan dispersas, de dónde salió lo del emprendimiento, ¿verdad? Y una de las partes que yo siempre me la había dicho, yo decía, es que para mí un auténtico emprendedor es el que siempre se ha sentido como un poquito que no encaja y se ha sentido siempre como un poquito extraño. Y eso genera un poquito de malestar porque uno no encaja en las empresas que ya están, ¿verdad? Por ejemplo. Y un emprendedor es el que viene a construir un lugar, a construir una forma, a construir un canal, un medio para entregar lo que viene a entregar. Y lo más seguro entonces es que por eso, y en un momento que llevé una mentoría de emprendimiento, me decían es que el emprendimiento sale también del proceso de la resiliencia, porque viene y empieza con un punto de dolor personal. Y para mí era como súper llamativo ver la cantidad de similitudes que hay entre un proceso de sanación desde la psicología, entre un proceso de desarrollo personal como el coaching, o entre un proceso de un desarrollo de un negocio como el emprendimiento. ¿Y por qué estas fases de las que hablábamos, de reconocer el poder, de pasar por el dolor, por la curiosidad y por la iteración y por el desarrollo de maestría, si se dan cuenta se ponen en juego en todos y en los tres? Y entonces la invitación es, ¿qué podemos decir hoy por hoy de las fases, de las capas que he recorrido? ¿Qué he aprendido hasta el momento? ¿Cuáles son esas cosas que ya me salen? ¿Y cuáles son las que tengo por poder pulir o terminar de desarrollar en mí? ¿Y qué quiero hacer con eso? ¿Cómo me los quiero vivir y cómo me los quiero experimentar? Y no sé si siempre vaya a ser así, pero ahorita esta me la estoy gozando. ¿Va? Está re alegre. ¿Por qué? Porque está lleno de eso, está porque lleno estás de juego. Creando, porque Así estás es. conectada a tu parte creativa, porque estás conectada a la parte que se da permiso, con menos ruido, menos juicio, menos miedo, más confianza, Así más es. dejar ser, más vivir, Sí. porque es solito uno el que se limita. Hoy en la mañana estaba en una charla de Valens, del artista plástico, del pintor. Y él decía, es que, dos frases, el miedo y el prejuicio son los enemigos de los seres creativos. Y me encantó. Y dije, de verdad que es tan cierto. Y otra cosa que decía es que el acto creativo es un salto de fe. ¿Y cómo así que un salto de fe? ¿Cómo se hace un salto de fe? ¿Verdad? ¿Cómo se ejecuta eso? Decime. Decía, pues que se trata de hacerlo, aunque no tenga la respuesta de qué va a salir. Pero el salto de fe no está en el caer, está en el despegarse del suelo. Claro, es que está en pegar el salto. Eso es parte de la libertad, Julita. O sea,
Somos presos cuando queremos tener el control, cuando queremos anticipadamente saber los resultados. ¡Qué limitados! O sea, ¿qué limitados podemos convertirnos con la loca idea de querer tener el control? Y lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que, digamos que hay sustitutos, ¿verdad? Así como cuando uno está cocinando, que en lugar de echar azúcar, entonces de repente le echa Splenda, ¿va? Hay sustitutos. Y a veces cuando nosotros queremos el control, lo que podemos decir realmente que lo que estamos buscando o lo que queremos es respuesta. Cuando yo quiero el control, yo quiero tener la respuesta de saber que las cosas van a estar bien. Y tener la razón. Y tener de que la así razón. es como deberían de ser. Ajá, pero digamos que ahí está. Pero dense cuenta que qué pasa si la respuesta ya la damos por hecha. ¿Qué pasa si yo sé que la vida está para mí y que siempre todo va a estar bien? Te abres a lo grande. Y que si me caigo y me raspo, eso está bien. Y las cosas van a estar bien. Y si caigo y me malmato y la gran, eso está bien. Y si me meto en una relación y termina, eso está bien. Y si me meto a un negocio y quiebra, eso está bien. Podemos tener la respuesta, que es lo que a la hora de la hora está también en nosotros elegir. Claro, y todo eso se vuelve en bien o está bien cuando lo usas para ti. O sea, cuando lo usas para crecer. Así es. Entonces dejas de ver problemas, dejas de ver situaciones en contra, dejas de ver mala suerte, dejas de ver miedo, o sea, toda la vida se vuelve en una bendita oportunidad de crecimiento. Y ahí es donde la luz, nosotros nos damos cuenta que somos nosotros desde el carro quienes ponemos, encendamos luces o apagamos luces. Porque está en nosotros el saber que antes de que pase cualquier cosa, yo tengo el poder de responder cómo va a salir. Antes de venir acá y con el carro, la vuelta, ¿verdad? Yo sabía que iba a estar bien, que esto va a salir bien. De llegar tengo, dijo Juli. Y si hubiera llegado tarde, y si hubiera no sé qué, y si aquí me hubiera dado un ataque de tos y me tengo que salir y se hace un desmadre, eso está bien. Porque va a ser lo más auténtico y lo más humano en mí. Y de repente, y ahora sí, es lo único que puedo contestar cuando el ego me pide, hey, vos, ¿y será que nos metemos a esto o no? Pues va a estar bien, te metas o va a estar bien, aunque no te metas, va a estar bien. Sí, no le digas al universo cómo esperas los resultados, déjate sorprender por él. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología Julita Alonso. Reconociendo nuestro poder es el tema de hoy. Hay contenido para compartir. Si usted lo quiere solicitar por el WhatsApp, envíele a Judith la palabra contenido y ella le manda de vuelta el link, o descargue el link directamente de nuestro Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Y a ambos espacios también puede plantearnos, enviarnos sus comentarios y dudas relacionados al tema Reconociendo nuestro poder. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Julita Alonso. El tema de hoy es Reconociendo nuestro poder. Y acá tenemos preguntas que vamos a empezar a plantear. Dice: hola, buenas tardes. Tengo un compañero del trabajo que siempre me habla de forma vulgar. Yo le digo: no me gusta tu forma de expresarte, pero lo sigue haciendo. ¿Qué hago? Que la encargada del trabajo siempre me habla gritando y a mi compañero no, y me duele mucho. ¿Me pueden ayudar a reencontrar mi poder y poner límites? ¿O qué me aconsejan en mi caso? Gracias. Esa pregunta está linda. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la vida y sentimos que para donde volteemos, como que nos persiguiera, ¿verdad? Ese tipo de personas. ¿Qué
¿qué es lo que pasa cuando entre todas las posibilidades como que se filtraran únicamente las que nos tratan como nos tratan? Y una de las formas lindas que a mí me gusta entender esta primera parte, especialmente las partes que tienen como esta profundidad a veces un poco dolorosa, es que en el proceso que venimos a poder reencontrar ese poder y esa esencia entre nosotros, ese proceso se da a través de sanar también las historias que tenemos. Entonces, ahí es donde entra todo el tema del cuerpo, el dolor. Ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de las heridas. Hay algunas cosas que nos van a poner enfrente a las personas que nos ayuden a señalar la herida que está dentro de nosotros. Nuestra proyección. Y eso abre la posibilidad a que vayamos y la sanemos en nosotros, no que querramos cambiar a las otras personas. Entonces, para la persona que nos escribe y para todos los demás, si yo estoy teniendo esta experiencia de decir, es que no es una persona, no es una situación, es algo repetitivo, y sí tengo un poco el sentimiento de no es que yo me lo esté buscando, es que sí pareciera que la vida me los está poniendo, ajá, que yo no entiendo qué pasa, que me los topo una y otra vez. Tenemos la oportunidad de observar qué es lo que detona en mí, qué hace que me duela a mí, qué historia se está activando en mí y yo buscar ayuda para sanarla. Y como les decía, esto puede ser, por ejemplo, que lo hagamos con un psicólogo, puede ser que vayamos a alguna terapia alternativa, puede ser que busquemos distintas formas, pero en lugar de estar poniendo nuestro foco en lo que pasa afuera, podemos poner nuestra atención en qué es lo que está activándose dentro de mí. Una cosa ahí, Julita, ¿quién está detrás de ese compañero vulgar? Uh-huh. ¿Quién está detrás de esa jefa que me grita? Uh-huh. Es mi papá, es mi mamá, es mi abuela, uh-huh, es una maestra. Así es. ¿Quién me dio ese modelo? ¿Quién me lastimó de esa forma? Y de niña creía no tener yo el poder o la oportunidad de poner límites. Bueno, uh-huh, ya soy adulta. ¿Quién me dijo con su trato que yo era poca cosa? Uh-huh. Que yo merecía todo ese desprecio y todo ese grito, todo ese maltrato. La cosa es, más allá de quién o quiénes me lo dijeron y me lo hicieron, es que me lo compré. Uh-huh. Y me sigo creyendo merecedora de ese trato. Por eso es que desde el consciente no puedo poner límites. Por eso es que desde el inconsciente, desde mi cuerpo del dolor, necesito experimentar eso. Pero este caballero y esta jefa son dos regalos del cielo atraídos por usted misma para darse cuenta que, aunque duela, aunque suene feo, aunque usted crea que no tiene nada que ver, usted es la creadora de todo eso. Uh-huh. Y son sus benditas oportunidades del cielo para usted, que hoy hemos usado mucho esa frase. Para usted, no es por usted, porque por usted es pobrecita. Vea que qué desgraciados. Sí, no. Y hay otra forma que a mí me gusta entender mucho esto y son las relaciones que establecemos. Y pueden haber tres tipos de relaciones. Unas que son las relaciones de por vida, las relaciones que tienen propósito y las relaciones que son para despertar. Y las relaciones que son para despertar, a veces, muy seguido, son relaciones que son incómodas, que vienen a apoyarme, pero porque vienen a despertar algo en mí. Están ayudando a que yo, a través de esa experiencia, algo de esa información que ya viene en mí sea activada por esa situación y por esa experiencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estoy? ¿Qué es lo que es un momento, como les decía, es un momento, es un nuevo inicio. Es un nuevo inicio que puede dar a que nazca algo nuevo dentro de mí, a que despierte algo nuevo dentro de mí. O puede ser también este inicio de buscar esa reconexión y buscar esa sanación. De verdad que, como lo decía usted, para mí es
es un regalo que la vida nos da. Y bendito. Ese es su compañero patán. Es un regalo bendito del cielo. ¿Cuántas groserías se dice usted a usted misma cuando se equivoca? ¿Cuántas groserías almacena uno en la cabeza juzgando a los groseros? ¿Cuántas groserías dice uno que no salgan de la boca, rebotaron en su mente? Así es. ¿Cuánto toshamanucha usted le dedicó a otro? Cuando yo no puedo olvidar las cosas patanas que me dice una persona, lo único que estoy diciendo es que en mi cabeza yo estoy dándole play y replay a las cosas. O sea, esas palabras se quedan dando vueltas en mi cabeza, pero están dentro de mi cabeza. Entonces, qué rico tener la oportunidad de poder despertar a eso y aprender de eso. Dice, buenas tardes, quisiera preguntarle a su invitada por qué despierto un sentimiento de envidia en mis amistades. Ahora que estoy en este despertar de la conciencia, me doy cuenta que ninguna de mis amistades son del todo sinceras. Yo me considero ser buena amiga, pero ¿por qué no recibo lo mismo? ¿Qué debo cambiar? Gracias. Esa también es una muy buena pregunta. Yo creo que todas estas fases tienen el propósito, sí, de conectar con nuestro poder y de conectar al mismo tiempo con nuestra humanidad, que son dos caras de la misma moneda. Y cuando digo de poder conectar con nuestra humanidad, nos permite hacer ese juego de espejos, de decir, si yo tengo la capacidad de ver que mis amigas no son del todo sinceras, es que tengo la capacidad de verme a mí en ese espejo. ¿En qué momentos yo no he sido del todo sincera? Así es como yo me veía cuando yo no, o así es cuando yo me veo cuando no me sale ser sincera. Y si estamos entonces de verdad en ese otro nivel de conciencia, yo puedo venir y responder ante esta falta de sinceridad, lo digo entre comillas, ¿cierto? Falta de sinceridad, y lo puedo ver como algo negativo y puedo juzgarlo, o puedo verlo desde la empatía y lo puedo ver desde la curiosidad incluso. ¿Qué es lo que realmente están haciendo que yo estoy juzgando como falta de sinceridad? ¿Qué es lo que yo realmente estoy estoy tachando? ¿De qué forma me estoy separando yo de los otros? ¿Será entonces que estoy realmente en otro nivel de conciencia o es un espejo más? ¿Es una posición más? La envidia está visto como algo indeseable. Ajá. Cuando somos niños, ¿qué nos dicen? No sea envidioso, preste el juguete. Es su hermanito. Mire cuántos tiene usted, dele uno. Y está el niño con su juguete nuevo. Y tú eres dueño del juguete y si no lo quieres prestar, no lo quieres prestar. Ajá. Que no lo quieras prestar no quiere decir que seas envidioso. Quiere decir que tú quieres tener tu juguete. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo crecimos, Julita, con esa palabra? ¿Cuánto nos dijeron que eso era malo? Que yo no quiero ser envidiosa. ¿Cuánto yo he envidiado? Así es. A otras personas, pero pienso que, ay no, eso es pecado. Ay no, yo eso no, entonces no, yo soy linda, yo soy buena. Yo doy, yo hago, yo quito, yo pongo. Pero, ¿cuánto a lo mejor estoy haciendo que no quiero hacer? Estoy dando que no quiero dar. Sí. Pero por no ser señalada como envidiosa, egoísta o lo que sea, que sabe feo, que nadie quiere que nos yo no querría que me calificaran de eso, pero entonces voy actuando desde la sombra en represión de todo eso que está calificado como feo. Y entonces la vida me va a presentar, si lo que yo tengo en sombra es la mentira, me va a presentar un montón de gente mentirosa. Sí. Para que yo vea cuán mentirosa yo soy. Cuánto yo envidio. ¿Qué le envidio? Mire, este es un examen, un autoexamen entre usted y usted. Donde sea honesta. Desenmascárese. Va a terminar cuando, ¿cómo va a saber cuando usted se está reconciliando con esto? Cuando le dé risa. Cuando le dé risa, porque dicen, la envidia
viene generado de un pensamiento. Si yo le tengo envidia por ese vestido a Julita, es porque pienso, ese vestido lo debería tener yo. Ajá. Ese vestido se me miraría más bonito a mí. Ujú. Ese vestido es mi color favorito. Ese vestido, o sea, todo lo que yo considero que el otro no debería tener y lo quiero para mí. Y que es un pensamiento de carencia, porque Que es que solo hay uno, entonces o lo tiene uno o lo tiene el otro, Claro. pero no lo podemos tener Que los es dos. como usted está interpretando el accionar de las personas cercanas a usted, que usted cree que le tienen envidia. Digo yo, Y lo ¿será que realmente le tienen envidia? A mí lo que me recordó de decir, ¿cuándo he pasado yo por esa situación en la que decir, ay, es que ¿por qué? Si ahora yo que estoy en este proceso, ¿por qué la gente, ahora que estoy tratando, eso era lo que yo me decía a mí misma, ¿cierto? Pues si ahora que yo estoy tratando de hacer las cosas bien y de actuar en paz, ¿por qué me vienen a apoyar los botones? ¿Verdad? Y gracias a Dios, nuestra maestra, ¿verdad? Nos comentaba mucho y nos advertía de qué es lo que pasa cuando tenemos este ego iluminado. Cuando nosotros desde este supuesto estado de bienestar y de aprendizaje y de conciencia decimos, ay, es que les falta, ¿verdad? Todavía no han aprendido lo que yo ya quisieran aprendí. ser como yo. Ajá, ya quisieran ser como yo, ya quisieran estar en el proceso en el que estoy yo. Y eso para... y aquí todos nos reímos porque bien que hemos pasado toditas por eso. Ajá. Y a mí esa charla con Alejandra me funcionó así como cuando la mamá le decía a uno te va a lavar la boca con jabón, ¿verdad? Es decir, uy, qué sutil y sofisticado puede volverse el ego. Que en un proceso de toma de conciencia utiliza las mismas personas de las que hemos sido nosotros para hacernos juzgar al otro. A juzgar de envidiosos, a juzgar de menos caminados, a juzgar de menos conscientes. Y ahí está la trampa, y eso es lo que hay que prestar atención. ¿Sabe? Lo único que yo sé es que yo, al igual que mis amigas, a veces he dicho mentiras. Se los prometo que sí. Ah, claro. ¿Verdad? Claro. Yo, al igual que mis amigas, a veces no he podido ser sincera. Y desde ser mentirotas a decir unas mentiritas blancas. Mentira es mentira. ¿Y sabes qué pensaba ahí, Julita? En esto de la envidia. O sea, cuando alguien anhela algo que usted tiene, porque esa es la envidia, Ujú. que alguien quiere tener eso que usted tiene, pero ellas no tienen. Pregunto yo, evalúe, haga una listita o listota de lo que usted Ujú. cree que le envidia. Y luego revise, porfa, cuánto miedo tiene usted a perder eso que usted cree que le están envidiando. Uy. ¿Cuán superior usted Sí. siente que tiene eso que cree que le están envidiando? ¿Sabe qué es eso? Puras interpretaciones. Sí. Cuando usted interprete las cosas de otra manera, eso va a desaparecer. Y esas interpretaciones están en mí, no están en las amigas, Ujú. están en mí. Ujú. Y eso, y ahí es donde uno puede empezar a verse en este laberinto, puede empezar a verse desde arriba, ¿sí? Ajá. Pero ojo, cuando yo me digo empezar a verse desde arriba, no es ver desde arriba a las amigas y uno las está Usted es viendo hacia abajo. superior, No. Es ver a mis amigas y a mí, poder ver, Claro, tener una sobrevolar. perspectiva, sobrevolar, tomar ese autodistanciamiento que permita ver en quién me convierto yo cuando etiqueto a mis amigas de poco sinceras y de envidiosas. ¿En quién me convierto yo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo las veo yo? ¿En qué se convierte mi mirada? Claro, ese es el resultado, el regalo que le viene de esa autoobservación. Sí. Ay, va a ser maravilloso. Dice, buenas tardes, tengo un matrimonio estable de 15 años, pero últimamente empecé a ver actitudes en una amiga, y lo encierra entre comillas, hacia mi esposo. Me resistía a creerlo y pensé que tal vez yo estaba viendo cosas que no son. Pero un día decidí platicarlo con él y él me contó otros detalles. Llegamos a la conclusión que ella le está coqueteando a mi esposo. Eso me incomodó, decepcionó, molestó y pues me hace tomar distancia con ella, pero no deja de doler el que ella transgreda los límites de una amistad. ¿Cómo manejo esto?
Bueno, y nos podemos dar cuenta un poco lo que estábamos hablando, ¿cierto? Es decir, una cosa es lo que pasa alrededor y la otra cosa es la interpretación que yo le doy. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que una amiga está coqueteándole, entre comillas, a mi esposo? Número uno, yo diría, ¿verdad que está chulo? ¿Va? O sea, qué bueno que alguien más puede observar que este hombre, va, por algo estoy yo con él. A mí también, a ti y a mí nos cae bien si es buen patojo, ¿verdad? Y un ejercicio de Byron Katie dice, es que cuando no te tomas personal las cosas, ¿sí? Cuando puedes ver a las personas que están haciendo lo que están haciendo y que no es contra a ti, no está haciendo nada contra la relación, ahí es donde se abre la posibilidad de hablar las cosas desde un lugar distinto. Y por supuesto que pueden haber acuerdos, y por supuesto que vamos a hablar de cosas y vamos a establecer estos acuerdos, estos actos de lenguaje. Pero una de las cosas que sí me gustaría a mí resaltar mucho es, número uno, cuando nosotros tildamos de las cosas como algo malo, algo que no debería hacerse, lo que estamos haciendo es que estamos cerrándonos la posibilidad de hablar las cosas. Y cuando cerramos la posibilidad de hablar las cosas, lo que hacemos es que las reprimimos. No quiere decir que las estemos haciendo útiles, por el contrario, les estamos dejando lugar a que tomen un poder inconsciente en nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de hablar estas cosas en un ambiente sano o de curiosidad, lo que va a pasar es que va a empezar a sembrar semillas de duda y de inseguridad en mí. Otra cosa que me llamó mucho la atención es, a mí me duele que como amiga haga eso. Yo me preguntaría, ¿qué duele? ¿Qué historia es la que está doliendo ahí? Hay muchas historias culturales, ¿verdad? Es decir, me duele que me quisiera robar al esposo, ¿verdad? Por ejemplo, que se me hace tan historia de novela. O que diga, es que me duele que atentara contra mi felicidad de esa forma. ¿Qué historia le está doliendo? ¿Y por qué es que esa historia tiene el potencial de doler de esa forma? Y ojo, que se lo digo yo, que tengo experiencia con lidiar con historias así personal. Mi historia, ¿cuál era mi historia? Mi historia es siempre eligen a la otra y no a mí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La vida me la puso una y otra y otra y otra vez, hasta que decidí de verdad decir, ya no más. No es ya no más, ya no me vuelvo a exponer, ya no más, ya no vuelvo a creer en los hombres. No, ya no más. Dejar de declarar eso. Está en mí y está en mí lidiar y sanar esta historia. Yo creo que algo bueno que veo de lo que usted, cómo reaccionó, es que lo habló con su esposo. Uh-huh. El tener ese espacio, esa confianza de decir, mira, estoy viendo esto, ¿será que estoy viendo micos apareados o cómo lo ves tú? Y ambos concluyen en que sí, en que ella es una coqueta. Entonces, por lo tanto, si tienen ese espacio y esa oportunidad de ver el peligro acechando, pueden ambos decir, bueno, pues si esto no está bien para nosotros, vamos a ponerle límites y vamos a terminar con esa amistad. ¿Cómo se responsabilizaron ambos en cuanto a ella? Porque si él llegara a caer en una tentación con su amiga, que encerró entre comillas, no es porque su amiga es una libidinosa y resbalosa y cualquiera y una tal por cual. Él también tiene su parte al decir sí y darle cuerda, porque él también podría ponerle límites a la amiga. Y si él no lo hace, lo puede hacer usted. Pero si la amiga
ok, usted deja de ser amiga de ella y ella insiste en querer con su marido y su marido expresa fácil y dice sí, es responsabilidad de ellos dos. Entonces no es ella la villana. Pregunto yo, ¿le dolería? Porque le duele que es su amiga. A ver, contésteselo a usted. ¿Le dolería menos si fuera otra? No, le dolería igual. Sí. Usted lo está personalizando aún más al agregarles mi amiga. Pero si esa amiga es una desconocida, le aseguro que si se llama Perica de los Palotes, le dolería exactamente igual. Porque ya hay ideas, hay cero tolerancia obviamente a la infidelidad. Si la infidelidad está en sus no negociables, hágaselo saber a su esposo. Mira, estamos los dos despiertos, estamos viendo el peligro acechando a nuestro matrimonio. Yo no quiero correr ese riesgo. Te amo, me siento amada por ti y vamos juntos a ponerles límite a esto. Entre los dos pueden encarar a la amiga y decirle, mira, no sé qué ves, seguramente estás pudiendo ver como tú le decías, todas las cualidades que yo le veo a mi marido. Y ahí el marido decir, bueno, sí, gracias por admirarme, pero yo a la que amo es a fulanita, y así que, como que ubication, ¿no? O sea, así ¿sí? Es. Entonces, eso es cuando juntos quieren responder ante una situación de peligro. Y si usted no quiere, no puede o no lo van a hacer en pareja, usted sí puede hablar directamente con ella. Por el cariño que le tiene de ser su amiga, decirle, mira, no me gusta esto, no estoy viendo micos aparejados, te voy a pedir por favor que esto acabe, y si es necesario, si tú no vas a hacerlo, pues vamos a terminar esta amistad, y lo vuelvo a platicar con mi marido. Pero si ustedes no tienen una alianza o un algo que vayan juntos sosteniendo, no va a ser ella, va a ser otra. Y a la primera que su marido le coquetee y él decida enredarse con esa otra mujer, aunque usted no la conozca, va a doler. Va a doler. Sí. Y por eso, de verdad que el proceso y el camino es dejar que el dolor sea una guía. ¿Qué me está doliendo? Porque lo que me está doliendo marca la superficie de la herida. ¿Qué herida está ahí en mí latente que podría dolerme? Y usualmente una forma en la que lo encontramos es eso, porque lo que decía es, me duele que me haga eso a mí. ¿Qué historia está ahí? Yo no puedo confiar en las mujeres. Hubo infidelidad en sus papás, por ejemplo, o por ejemplo, como dicen los colombianos, amigo el ratón del queso, ¿verdad? Uno no puede tener amistades porque luego lo traicionan. ¿Qué historia está debajo? Porque es eso, el dolor siempre nos va a mostrar dónde está la herida. Y cuando uno entra a ver la herida, va a ver la astillita que está ahí metida. Y la astillita usualmente es una historia. Tiene una frase al centro, como las que hemos dicho. Tarde o temprano no existen amigos, uno no puede confiar en las otras personas, las mujeres siempre andan buscando quitar lo que no es suyo, ¿verdad? Hay muchísimas, y culturalmente hemos vivido en un campo lleno de mozotes, diría yo, que se han vuelto astillas que se meten dentro de nosotros y de una forma muy sutil, pero al mismo tiempo muy efectiva, se meten y se cuelan y se quedan como germinando estos temores dentro de nosotros, que cuando algo sucede a nuestro alrededor, el dolor que nos despiertan hace evidente que en algún momento esa astillita entró, ¿verdad? Okay. Así que dice la siguiente pregunta: buena tarde, excelente programa y tema. Tengo una duda. Deseo retomar mis estudios en la universidad y estoy en el proceso, pero me causa un poco de temor el experimentar este cambio tan radical en mi vida. Me gradué de diversificado hace muchos años. A veces surge la duda y pienso que no seré capaz o
o será un gran esfuerzo, tanto físico como emocional, económico, y le restaré tiempo a mi familia. ¿Me pueden sugerir alguna alternativa para ser más optimista y poder manejar esta nueva etapa? A ver, pues la verdad es que me encanta, y tal vez una de las cosas que yo le diría es que lo que escucho es que hay varias piezas que ya forman parte de su vida y que como que ya tiene armadas. Y pensamos en que hacer algo sería agregar más carga, agregar más cansancio, agregar más gasto, agregar más, ¿verdad? Para ponerle a eso le tengo que quitar al otro. A ver, y puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? La realidad es que nosotros tenemos el poder de mover las áreas y mover las piezas que conforman nuestra vida y llegar a acuerdos, por ejemplo, con la familia, y elegir hasta dónde nos queremos meter. Tenemos la libertad de encontrar la forma que sea lo más viable y más beneficioso para nosotros. A mí esta cuestión que dicen es que o escoges una, escoges la otra, pero no puedes escoger las dos. Yo no lo creo. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de escoger y de diseñar. Y en lugar de venir y decir, es que ¿cómo le hago para dedicar a la vida que ya tengo o para dedicarme a esta nueva etapa? Ese o lo cambiaría con un y. ¿Qué tendría que pasar para que yo pueda dedicarle ese tiempo a mi familia y empezar esta etapa y esta nueva aventura para mí? Y eso se puede hacer a cambio de, a través de estas negociaciones, a través de estas pláticas. Y otra cosa muy importante es que, cuidado, porque cuando nosotros decimos que estoy teniendo miedo, que estoy teniendo duda, que estoy teniendo, ahí es donde sin querer lo que estamos alimentando es el miedo. Ahí es donde la caricatura se activa y esta ilusión, energía, posibilidad, en lugar de estar alimentando algo que es un deseo auténtico en mí, lo que está alimentando es el miedo detrás de esa elección. Veo yo ahí, Julita, mi primera pregunta para usted es, si usted está con esa ilusión y esa idea linda, que me parece linda, a mí me tocó estudiar por sustos, pues por saltos, al haberme casado de 15 años saliendo de tercero básico. Un hijo, otro hijo, o sea, en 3 años 3 hijos, ya no me aceptaban en un colegio. Ajá. No había espacio para estudiar si no paraba de tener hijos. Pues sí. Entonces, tú dices, bueno, que crezcan un poquito estos 3 hijos y retomar. Yo salí en el 73 de tercero básico y no retomé el estudio sino hasta en el 78. Ajá. 78, 79, 80. Ya no pude volver a un colegio, ya era una mujer casada. Ajá. Ya tenía hijos. Entonces tenía que irme a lo público o a lo de otro modo. Me fui a un instituto. En el Instituto Centroamericano de Mercadotecnia y Publicidad. Ahí saqué mi perito en Mercadotecnia y Publicidad. 78, 79, me gradué en el 80. Y bueno, dije, ya conquisté, por lo menos cerré colegio diversificado. Bueno, me encantaría algún día estudiar en la universidad. Y no fue sino hasta en el 87 que pude hacerlo. Pero tenía que ver mi involucramiento y mi decisión con el tamaño de mi sueño, con mi aspiración, con mi verme alcanzando mejores y más grandes cosas, tomado de la mano con mi confianza en mí y creer que yo lo podía hacer. Y déjate tú, para entonces yo ya no tenía 3, tenía 5 hijos. Había tenido otro en el 81 y otro en el 83. Entonces, bueno, pues a que crecieran otro poquito estos 2 chiquitos y entonces entrar a la universidad en el 87. Que no es lo mismo salir del colegio de 17 años con la mente todavía con todo el motor prendido y aprendizaje con la edad fresca. Y con los hábitos de estudio. Todo. Jesús, dije yo, cuando yo me metí a la U en el 87, yo sentía que el cerebro a mí se me había enmohecido, se me había tuido, pero
hubo que hacer solo un poquito más de esfuerzo y la máquina echó a andar, se aceitó y puedes hacerlo. Pero por eso la pregunta es, ¿cuál es el tamaño de su sueño? ¿Cuál es la intención de tener la universidad? Es solo para que no sentirse poquita cosa, tonta, inútil, ay no, qué vergüenza, o sea, si ese es el porqué, está fregada. Ajá, sí. Está fregada. Ese no es suficiente motor. No, entonces tiene que haber algo de su corazón que la lleve, porque usted sueña ser psicóloga, sueña ser arquitecto, médico. ¿Qué sueña usted ser? ¿Y qué uso le va a dar a esa profesión que quiere estudiar en la universidad? Esa es suficiente energía que la enciende y usted le ayuda a tener claridad. Yo la invito a que le entre con todo, a que le dé con confianza y con muchísimo amor. Y que está dispuesta a dar a cambio, no sería la frase, o a sacrificar menos, pero sí tiene que reajustar unos tiempos y actividades. Y obviamente yo necesité de la colaboración de mi marido. Sí. Yo me iba plan fin de semana a Antigua Guatemala a estudiar, porque yo estudiaba los viernes de 6 a 9 de la noche y el sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Mi marido me hizo la UPA. Sí. Y él se encargaba de los niños en todos esos periodos, y eran 5. Pero él creía en mí, él apoyó mis sueños. Entonces, pero tiene que ver con cuán convencida estás tú. Pero si yo tengo que ir a convencer a la humanidad, no, a ti. Así es. A ti, porque tú eres el motor, tú eres la gasolina, tú eres las ruedas, tú eres el timón, tú eres el piloto. Así es. Tú eres el que va a manejar esa nave. Y revisa qué estás sintiendo con tu loca idea de volver, de meterte a la universidad. Es, ay no, qué egoísta yo, ay no, voy a descuidar a mis hijos, ay no, qué pena, ay eso es ser mala mamá, ay no, mi marido le va a dejar la puerta. O sea, revise qué es lo que está dentro de usted en cuanto, porque estas son cadenas. Así es. Sentirse egoísta, sentirse culpable. Le aseguro que no le va a entrar usted a la universidad. No le va a entrar. Sí. Porque esto castra, esto ata, sí. Esto le hunde la cabeza a uno dentro del agua y trague agua, pues ahógese. ¿A dónde cree que va? A ver, venga, le amarro con un buen lazo a las alas, porque hay muy pilitas. ¿Usted verdad que se cree que puede andar volando? Pues fíjese que no. Pero todo eso es el enemigo interno que estamos generando nosotras mismas. Y es eso, cuando uno sabe el propósito del para qué lo está haciendo, cuando uno sabe que lo que está siguiendo es ese llamado, no hay momento malo para seguir el llamado, no hay condición mala para seguir el llamado, se sigue cuando se sigue, y eso mismo genera toda una fuerza y una atracción para que uno pueda superar a veces los obstáculos, o a veces las cosas que uno creería que son difíciles. Nunca está solo, no solo porque las personas, de verdad, hay personas alrededor que están para ayudarlo a uno. Por ejemplo, los mismos compañeros de estudio, yo me recuerdo cómo armábamos de todo para ayudar para ayudarnos entre nosotros, sino que cuando es un auténtico llamado, eso genera una fuerza que nos ayuda, no lo hacemos solos. Cuando estamos cumpliendo este propósito, no lo hacemos solos, porque ese llamado trae es una pitita que nos jala también y nos ayuda. Y por eso es que se logran las cosas que antes pensaríamos que no íbamos a poder. Me hace recordar rápidamente a mi suegro, que tenía 70 años y él seguía en la universidad. Y no por haragán, por vago, porque no amaba tanto estudiar que el hombre no terminó de estudiar. Sí. Todo el tiempo estaba estudiando. Así es. Y aprendía más y más y más y más cosas. Entonces, yo no tengo sueño de jubilación, por ejemplo. Nunca vas a saber si es la mejor decisión si no se atreve a hacerlo. Yo nunca tuve sueño de jubilación, no tuve ejemplo de jubilación. Yo tuve el ejemplo de disfrutarse el trabajo hasta el último día. Y qué rico y qué alegre. Porque sí, nunca terminamos de hacer esas cosas que tanto nos gustan. Exacto. Pues muchísimas gracias, Julita, por haber estado hoy con nosotros conversando sobre este tema, reconociendo nuestro poder. ¿Dónde pueden ustedes encontrar a Julita Alonso? En Facebook como Centro Prosame.
Y también está como Detox Mental en Facebook, son 2 páginas de Facebook, o en la clínica de Prosame 2332-3282, repito, 2332-3282. Hasta una próxima. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.